¿Cuáles son las mejores técnicas de estudio? ¿Por qué son las mejores? ¿Por qué funcionan? ¿Y cómo yo puedo implementar eso? Todas estas preguntas te las voy a contestar en este video, donde vamos a ver cuáles son las mejores técnicas de estudio que sí funcionan y que están respaldadas por la ciencia. Hola, soy el profesor Marcos Vélez y en este canal siempre vas a encontrar respuestas para tu vida académica, así que te invito a que te quedes y que te suscribas a este canal para que sigas recibiendo más contenido para ti. Antes de continuar, este video es parte de una serie más grande, así que si no has visto los dos videos anteriores, te invito a que los veas. En el primero discuto cuáles son las estrategias que no funcionan pero que mucha gente usa, y en el video anterior discuto las primeras dos estrategias que sí funcionan y que están respaldadas por la ciencia. Échale un ojo a esos videos que estoy seguro que te van a ser muy útiles. Ahora vamos a lo que viniste. En este video vamos a cubrir dos técnicas que son probablemente las más útiles según la ciencia. Aquí vamos a discutir lo que se conoce como la práctica espaciada o la repetición espaciada y la autoexaminación, también conocida como Active Recall o Active Recall. ¿Cómo se dice? Active Recall o Active Recall. Estas dos estrategias generalmente se recomiendan juntas y la idea es que los estudiantes puedan utilizar estas estrategias en combinación para tener un mejor resultado al momento de estudiar. Así que vamos a explicar cada una de las técnicas para que luego podamos brindar algunos ejemplos que te puedan servir para tú hacerlo en tu casa. Estrategia número 1, Active Recall o autoexaminarse. La estrategia de autoexaminarse consiste en hacerse preguntas o pequeñas pruebas, o sea, examinaciones, que nos ayuden a recordar qué en realidad hemos aprendido de lo que acabamos de estudiar. Es como hacerme un autoexamen para saber qué recuerdo y obligar al cerebro a buscar esas respuestas en algún lugar. En realidad es probar si aprendimos o no, pero a través de un examen. Yo sé que la idea de estudiar casi nunca la relacionamos con un examen porque decimos, bueno, pero es que estoy estudiando para un examen. ¿Cómo me voy a hacer un examen si voy a estudiar para un examen? O sea, un examen para un examen no parece tener sentido, pero es el proceso por el cual nosotros pasamos cuando nos examinamos lo que es beneficioso para el cerebro. Y esa es la parte que tenemos que entender. Esto es un proceso que el cerebro pasa cuando nosotros obligamos al cerebro a buscar respuestas. O sea que cuando yo estoy en ese proceso de buscar respuestas, el cerebro comienza a hacer conexiones y es en ese momento que el cerebro se beneficia porque va a reforzar la memoria. Lo que nosotros estamos buscando es en efecto reforzar la memoria. Así que tienes que verlo como cuando tú haces ejercicio, que estás poniendo mayor peso para desarrollar más musculatura, pues de la misma manera nosotros le estamos poniendo al cerebro un poco de peso para que pueda desarrollar esa memoria, y estamos haciéndolo a través de un examen, a través de una prueba, una autoexaminación. Cuando estemos trabajando con la autoexaminación debemos resistir la tentación de echar mano de nuestras notas o de lo que hemos estudiado, porque la idea es que primero nos probemos a ver si nosotros podemos recordar, porque tenemos que confiar que lo que va a hacer el cerebro es buscar lo que ya hemos leído y lo que hemos estudiado. Si yo agarro la libreta, pues estoy haciendo un atajo y no voy a lograr que se fortalezca la memoria. Una de las mejores formas de autoexaminarse es usando las famosas flashcards, o sea, las tarjetitas que por un lado tienen la pregunta y por el otro tienen la respuesta, o sea, en el reverso tienen la respuesta. Yo miro la pregunta y trato de recordar si puedo lograr llegar a la respuesta. Y si no lo logro, entonces volteo la tarjeta y veo la respuesta, pero ya yo sé que tuve dificultad. O si no tuve dificultad, pues también lo sé. Y de esa manera puedo tener una idea de cuán bien estoy en ese material. Yo puedo tener una manera de volver a ellas más rápido si no me fue bien y volver a ellas más tarde si me fue bastante bien. Así que las flashcards son bastante útiles para esto. Hay buenas aplicaciones que nos ayudan a usar las flashcards. Las más conocidas y que mejores recomendaciones tienen son Anki, RemNote y Quizlet. Es probable que hayas usado alguna de estas. Quizlet es bastante amigable y de hecho muchos maestros la utilizan para darles repasos a sus estudiantes. Anki es una plataforma que es de libre acceso, por lo tanto mucha gente la está utilizando desde hace mucho tiempo, porque aunque el proceso de aprender a usarla es un poquito más complejo, la realidad es que tiene muchos beneficios y tiene una capacidad de desarrollo mayor que otras plataformas. Y la más nueva en el mercado es RemNote. Esa plataforma ha recibido muy buenas recomendaciones y yo te recomiendo que
explores cualquiera de estas 3 plataformas para que veas cuál te sirve. ¿Te gustaría que hiciera algún video revisando esas plataformas para recomendarlas? Déjame saber en los comentarios si te interesa que yo revise estas plataformas y que haga un video de esto. Ahora, ¿por qué los científicos entienden que esta técnica es buena? O sea, ¿por qué funciona autoexaminarse? Lo que han encontrado los científicos es que se piensa que el cerebro aprende mejor no cuando acumulamos información, sino cuando nos obligamos a buscar la información. Porque en el proceso de buscar la información, la buscamos en lo que se conoce como la memoria a largo plazo. Así que esto es mucho mejor que simplemente volver a escuchar las mismas explicaciones o volver a leer lo mismo que ya leímos, sino que una vez ya leímos, vamos a obligarnos y vamos a hacerlo a través de una prueba. Mi recomendación es que una vez termines de estudiar el material, inmediatamente te sometas a una prueba. Puedes tenerla preparada de antemano o en ese momento puedes prepararla. Mi recomendación es que si ya tienes el material que vas a estudiar, trata de preparar una prueba de antemano con todas las respuestas, estudias el material y entonces te sometes a la prueba para ver si has aprendido o no. De ahí haces un diagnóstico. ¿Qué cosas se te hizo más difícil recordar? ¿Qué cosas se te hizo más fácil recordar? Algunas de las aplicaciones que te mencioné tienen ya un sistema para regresar a ese material que se te hizo más difícil más rápido y regresar al material que se te hizo más fácil más tarde. Cualquiera de las opciones lo puedes hacer manual o lo puedes hacer a través de una aplicación. Lo importante es que hagas ese diagnóstico de cómo te va en la memorización. También podrías tener una tabla de Excel donde vayas categorizando cuáles son las áreas que más difícil se te ha hecho para que entonces puedas decidir, bueno, pues voy a regresar a esto en 2 días, en 3 días o en una semana y así por el estilo. Y es en ese proceso de decidir cuándo es que yo regreso a la información que caemos en nuestra segunda estrategia, que es lo que conocemos como la repetición espaciada o la práctica espaciada. Con esta estrategia lo que vamos a hacer es separar en periodos de tiempo el material que vamos a estudiar. O sea, no estudiarlo todo de momento, sino separarlo en periodos de tiempo para darle espacio al cerebro de procesar y recordar mejor esa información. Así que la idea es que dividamos el material en porciones y que lo dividamos de manera que podamos estudiarlo en periodos de tiempo que nos permita tener descansos y de esa manera poder ayudar al cerebro a hacer su trabajo. Por ejemplo, si voy a estudiar un material de biología, en vez de estudiar todo el material de biología hoy, yo puedo separar el material en 2, 3 partes, depende de cuán largo sea el material y puedo decidir que voy a estudiar una parte hoy y entonces luego dejo que pase un día y vuelvo a estudiar entonces la segunda parte y ya estoy dándole un espacio al cerebro para procesar la información que estudié en primer lugar. Ahora, igual que en la anterior, tenemos que preguntarnos por qué esta estrategia funciona. Bueno, lo que han encontrado los científicos es que la mayor parte de los estudiantes, en vez de dividir el material en porciones y separarlo en tiempos razonables para poder procesar la información, hacen lo que en inglés se llama cramming, o sea, que atiborran todo el material en un periodo de tiempo específico, hacen procrastinación, dejan todo para lo último y entonces deciden 1 o 2 días antes de la examinación estudiar todo el material. Han dejado que se acumule todo. Esa estrategia en realidad es muy poco funcional. ¿Por qué? Porque si dejamos todo para última hora, estamos obligando al cerebro a aprenderse todo de una sola vez y es muy probable que el cerebro no pueda recordar toda la información que estamos entrando de un momento en específico. Es mucho mejor separarlo para darle espacio al cerebro a procesar esa información. Además, y esta probablemente es la parte más importante, ayudamos al cerebro a superar aquello que se llama la curva del olvido. O sea, ¿qué es la curva del olvido? Cuando nosotros estudiamos algo, inmediatamente nuestro cerebro tiene toda la información y nos crea la percepción de que hemos aprendido todo. Eso sucede de cantazo, o sea, muy rápidamente. Pero inmediatamente pasa eso, nuestro cerebro empieza a olvidar la información. Así que yo permito que pase un poco de tiempo, vuelvo a repasar información y entonces voy superando poco a poco ese proceso de olvido y yo voy a ver que cada vez recuerdo más y aunque siempre voy a olvidar un poco de información, a medida que yo siga espaciando el tiempo para yo procesar información, el cerebro va a recordar cada vez más porque es acumulativo. ¿Cómo probamos que estamos recordando más? A través de la examinación. Por eso la primera técnica con la segunda se usan en conjunto. O sea, yo estudio, permito que pase un poco de tiempo, repaso, me examino, veo que olvidé, vuelvo a repasar,
me examino nuevamente, veo que olvidé, vuelvo a repasar y entre cada examinación y repaso dejo que pase 1 o 2 días y así voy dándome cuenta que poco a poco voy a recordar cada vez más información. Es importante que obviamente nosotros hagamos esto con tiempo antes del examen. Esta técnica no se puede realizar si yo dejé todo para el día antes del examen y trato de estudiar en ese momento. En ese momento en realidad no hay mucho que hacer. Además, cuando combino esta técnica con Active Recall, me permite a mí saber qué cosas se me están olvidando y por lo tanto puedo volver a incluirlas en la próxima sesión de estudio. Igualmente, si hay cosas que estoy recordando muy bien, puedo eliminarlas de la próxima sesión y quizás añadirla una semana después, cuando puedo simplemente repasar esa información que de todas maneras ya parece que aprendí. Quizás la mejor estrategia, si tengo tiempo, es que yo pueda decidir que aquello que aprendí bien pueda volver a ello en 5 días y aquello que no he aprendido bien pueda volver a ello en 2 días. Y eso puede ser una estrategia para yo poder decidir, bueno, las cosas que aprendo bien las vuelvo a repasar en una semana, las cosas que no he aprendido bien las vuelvo a repasar cada 2 días hasta que las aprenda y de esa manera vamos a ver que cada vez es menos el material que tengo que estudiar en menor tiempo. En conclusión, la mejor estrategia es utilizar estas dos estrategias en conjunto para que puedas, en primer lugar, autoexaminarte y en segundo lugar, darte espacios de tiempo en lo que el cerebro procesa y aprende la información que estás estudiando. Cuéntame, ¿has probado estas técnicas? ¿Qué estrategias te han funcionado a ti? Déjame saber en los comentarios para compartir contigo esas experiencias y si hay alguna estrategia que quisieras que yo repasara en un video, también déjamela en los comentarios. Así que te deseo mucho éxito en su proceso de estudio y será hasta la próxima.